En este vídeo voy a hablaros de un tema que hasta ahora nunca había tocado directamente. Recientemente ha habido una serie de personas que, estando dentro del MIR, me han hecho saber algunas situaciones que les estaban pasando de acuerdo con algunos comentarios que habían escuchado hacia su especialidad, ataques directos incluso hacia su persona, y de qué manera pueden afrontar este tipo de situaciones que son tan desagradables y de las cuales, la verdad, ojalá nadie tuviera que pasar por ellas, pero desgraciadamente pues ocurren. Yo las llevo viendo desde que soy residente y esto ya fue hace bastante tiempo. Entonces, en este vídeo vamos a hablar sobre 10 cosas. Voy a deciros 10, pero podría deciros alguna más, que son las más desconcertantes, las más sórdidas, las más despectivas y las más brutales que me han dicho alguna vez en relación con mi especialidad. Me consta que mi especialidad no es la única que recibe este tipo de comentarios y las hay que lo sufren día a día y nunca dicen nada, pero en este vídeo vamos además a reflexionar por qué algunas de ellas tienen su fundamento real, porque lo más triste de todo es que algunas de ellas tienen medias verdades y verdades como un templo, otras son simplemente faltas de respeto o pues bravuconadas, pero es que hay algunas de ellas que esconden tristes verdades, lo siento mucho por la realidad, pero es que algunas son así. Y vamos a intentar, en la parte final del vídeo, elaborar un poco nuestro pensamiento y cómo vamos a digerir este tipo de comentarios a la hora de que no nos afecten tanto y podamos tratar de llevar nuestro día a día como residentes de lo que vosotros queráis con la mayor elegancia y saber estar posible. La primera vez que estás en mi canal, encantada de saludarte. Yo soy Paula, soy médico especialista en medicina del trabajo, me dedico a la salud laboral, sobre todo a los reconocimientos médicos y dedico mi vida al estudio de la psicosociología laboral y el resto de los riesgos laborales. Sobre todo me centro en ayudar a las personas, sobre todo las que ejercen profesiones de la sanidad, a que entiendan lo que les está pasando y cómo ayudarles a tener una mejor relación con su trabajo, aunque en mi día a día estoy para todas las profesiones que existen. Y una vez más nos vamos a centrar en la temática MIR, pero por supuesto esto aplica a todas aquellas personas que alguna vez os hayan hecho un comentario desagradable, despectivo, hiriente incluso sobre vuestro trabajo o sobre vuestra categoría profesional. Ya no entramos en descalificaciones personales, ¿de acuerdo? No estamos hablando de características personales, estamos hablando de que os hayan hecho este tipo de comentarios sobre la profesión que vosotros tenéis y dentro del mundo médico el submundo de las especialidades, por supuesto. Porque como todo buen gremio, pues dentro del mundo médico lógicamente hay una serie de diferenciaciones, una serie de clases, queramos llamarlo, y una serie de estereotipos y de ideas que están muy asentadas en la población. Y hay especialidades que todo el mundo precisamente las sabe reconocer perfectamente, pero hay otras que no, que es que son mucho más desconocidas, mucho más underground, y no te puedo decir todas y cada una de las 50 especialidades porque yo no las conozco todas. No he conocido residentes ni adjuntos del 100% de las especialidades, casi, pero no. Hay muchas que son novedosas y yo no he podido tener la oportunidad de conocer especialistas de todas ellas, entonces no las puedo juzgar. Primera cosa, y esto seguro que lo has escuchado tú si te dedicas a una especialidad que sea la mía o parecida a la mía. No entiendo por qué hacéis tantas guardias y tantas rotaciones si al final vuestro destino es solo hacer reconocimientos médicos. Bueno, vamos a analizar las dos partes de esta frase, de esta oración, porque tiene su contenido. Veréis que todo lo que yo voy a ir comentando aquí son frases reales, un poquito adaptadas y traídas a cuestión, pero las he escuchado tantísimas veces que voy a analizarlas una por una porque ya este análisis lo he hecho internamente un mogollón de veces. La gente no comprende nuestro rotatorio y les parece a veces un poco extraño, un poco absurdo, teniendo en cuenta cuál es luego el devenir o el futuro de nuestra especialidad, teniendo en cuenta pues que la mayor parte de las veces se nos ve, ¿dónde se nos ve? Pues haciendo reconocimientos como los hago yo y como los hace la mayoría de mis colegas. Pero si la gente conociese un poquito sobre nuestros futuros profesionales, sabrían, como si vieran mis vídeos, sabrían que es que hay gente por ahí que se lo monta muy bien haciendo botiquín, haciendo mutuas, haciendo gestión de grandes cuentas, haciendo gestión sanitaria, haciendo formación, haciendo docencia, haciendo todas las típicas cosas que un médico de otras especialidades también podría hacer, solo que de la nuestra incluso puedes ir más allá, porque te puedes ir a entornos donde tú mismo, como eres la única cosa médica que haya allí, generalmente, pues es que sobre ti van a recaer un montón de tareas, un montón de responsabilidades, tantas como tú te quieras buscar al final, porque es que hay puestos de trabajo de todo tipo, de todo tipo. Los hay que incluso atienden urgencias menores en muchos sitios, en muchas empresas, lo necesitan porque tienen una siniestralidad muy alta. Y si la gente supiera toda la cantidad de cosas que tenemos en las rotaciones, alucinarían, alucinarían. Algunas veces incluso nos han preguntado que por qué hacemos guardias con los neurólogos o por qué con los cardiólogos, porque hay unidades docentes que sí que las hacen con estos servicios. ¿Por qué tenéis que conocer el código ictus? ¿Por qué tenéis que conocer el código infarto de cada comunidad autónoma? Bueno, pues es que esto es muy, muy, muy útil para ti en tu futuro, porque tú nunca sabes lo que puede pasar cuando estás trabajando en un sitio donde lo único médico que hay, a lo mejor eres tú, a 100 kilómetros a la redonda y tienes que saber al menos lo que tienes que hacer. Yo no te digo que haya que hacer guardias codo a codo con cardio, con neuro. No te digo que sea eso necesario, es guay hacerlo, está muy bien,
pero tienes que saber de todo. En esta especialidad es súper importante que tú sepas de todo y que rotes por muchos sitios, como medicina de familia. Medicina de familia no puede decir esto no es de lo mío, porque todo es suyo. Pues esto es un problema o una bendición que ellos tienen, aunque bueno, a veces puede ser un problema porque nunca pueden decir que no a nada, porque ellos tienen que saber todo. Pues nosotros somos más o menos igual. Tenemos que conocer qué le puede estar pasando a una persona que a lo mejor no tiene un hospital a mano, no tiene, tienes que tener una aproximación de urgencias a mano. Y la única figura médica, a lo mejor, que tiene a mano y que quizás le puede salvar la vida a ese momento, eres tú. Así que tienes que conocer muchísimas cosas sobre urgencias y emergencias y, por supuesto, ni que decir tiene con el resto de las especialidades que son más lógicas entre nosotros, como por ejemplo rehabilitación y medicina física y salud mental, porque son entre las dos, entre trauma y rehabilitación más salud mental, son el grueso de nuestro rotatorio, es el contenido más importante, es súper importante, súper importante. Yo todos los días, ¿qué es lo que más veo? Problemas de salud mental y problemas traumatológicos, porque son eso, las cosas que al final afectan a la vida de la gente en el 80% entre las dos de las patologías de origen laboral o relacionadas quizás con el trabajo son de esos dos grupos de patologías. Luego hay más y hay que conocerlas todas, pero tienes que darle muy duro a esto. Entonces, para poder desmontar este argumento, muchas veces tenemos que, pues, a ver, entrar en un debate de si es necesario, si no es necesario. Cada unidad docente hará lo que quiera, cada residente se interesará por los temas que quiera, pero en nuestra especialidad se insiste mucho en que es necesario conocer un poco de todo. Quizás también te toque ver niños y te toque ver personas muy mayores que no sean, claro, población laboral, pero es que en esta vida de verdad os prometo que es que hay que ver de todo. La segunda frase, y esta la hemos escuchado yo creo que todos. Esta especialidad la elige quien no puede elegir otra cosa en el MIR. Esta, tristemente, os tengo que decir que esconde una gran parte de verdad, porque la mayoría de las personas que nos hemos acercado a esta especialidad ha sido porque el MIR no nos fue como a nosotros nos esperábamos. Pero hay que destacar una cosa. No es tan problemático elegirla, probarla, y que luego tú no estés conforme a haber elegido una plaza. Y como hemos mencionado en el vídeo corto del otro día, si tú dejas una plaza desierta ya desde el principio sin haberle dado la oportunidad, sabiendo que a lo mejor eso no era tu vocación principal, pero que luego te podía llevar a tu siguiente paso, eso me parece mucho peor. Cuando estuvimos hablando de lo de la repesca lo dije, es mucho peor eso, porque tú por lo menos durante esos 4 años tú sabes que vas a estar formándote, tú sigues pedaleando en tu bicicleta, tú no te quedas parado, porque tened en cuenta que si un médico se queda parado porque quiere presentarse al MIR del año siguiente, que de eso vamos a hablar prontito en esta misma sección de cosas que nos han dicho, si tú simplemente te quedas parado y no haces un trabajo y no ganas dinero durante ese tiempo, ten en cuenta que en un año del MIR tú puedes de repente darte cuenta de que te empobreces, te empobreces, te empobreces. Hay que pensar también en esas cosas. La gente que está acostumbrada a trabajar y que se ha presentado al MIR ya siendo más mayores, te reconocen que se les hace muy difícil presentarse otra vez para sacar una especialidad soñada, porque no pueden simplemente coger y decir, a la venga, pues no trabajo que me mantengan mis padres. No, es que no pueden, porque son ellos, a lo mejor los padres. No sé si me entendéis. Creo que es una situación en la que aprovechar la oportunidad creo que es mucho más importante que no probarla y desechar la plaza y dejarla vacante, cosa la cual me parece mal y debería estar sancionado en el MIR del año siguiente, pero no era eso la acusación. La acusación era de que la elige la gente porque no tiene otra cosa mejor que elegir. Bueno, puedo comprarte ese argumento, pero es que ten en cuenta una cosa también. De lo nuestro hay muy poquitas plazas y nunca se quedan desiertas. Pasan los años, desde que se han convocado las plazas del MIR, desde hace unos 10, 12 años, no se quedan desiertas. Y cada vez hay un poquito, vas haciendo más, pero hay otras especialidades que sí se quedan desiertas con mucha mayor tasa que la mía. Yo creo que la mía, el problema grave que tiene es el desconocimiento que hay. Pero luego, cuando la gente ha probado esta especialidad, se ha quedado en ella y les ha gustado. Y los que no les haya gustado o no les haya podido transmitir un estilo de vida satisfactorio, porque también puede pasar, puede ocurrir que te sientas demasiado lejos de lo que a ti te gustaba de la medicina. Eso me ha podido pasar a mí también, ¿eh? Yo aquí no voy a ir de que todo es perfecto. Pero siempre, si tú tienes ya una especialidad hecha, tú vas por la vida con otros ojos. Tú vas por la vida con otros ojos, pero hablaremos de ello justo después. ¿Verdad? Os digo, es que conozco muchísimos residentes de esta especialidad que planificaban presentarse al MIR 4 años después para hacer realidad su sueño, pero esto les sirvió para tener una buena base y tener un buen trampolín de conocimientos y de experiencia para poder enfrentarse a su siguiente MIR con mucho mejor bagaje. Pensadlo así. Es una manera de aprovechar el tiempo. Yo sé que quita muchos recursos de energía, muchos recursos a nivel de tiempo. Yo lo sé, porque es la experiencia que yo he vivido. Presentarse al MIR trabajando mientras tanto es duro. Es una cosa de la que ya he hablado en vídeos pasados, es una cosa dura. Es una cosa que no recomiendo a la mayor parte de las personas, no se lo recomiendo, salvo que sea estrictamente necesario. Yo ahí sí que os confieso que cometí un error. Y creo que al final bastante bien me pudo salir para lo que podría haber sido, porque, bueno, podría haber sido un MIR suspenso directamente o podría haber sido una plaza muchísimo más baja que la que finalmente saqué dentro de las posibilidades.
pero bueno, como todo, pues siempre se puede darle una oportunidad a algo al principio y a lo mejor descubres que te puede incluso gustar e interesar. La tercera la habréis escuchado muchísimo en el hospital y no es que sea hiriente ni nada de eso, es que fijaros la frase. No entiendo qué es lo que hacéis si hacéis lo mismo que preventiva. Mirad, hace algunos años os puse un vídeo que era sobre comparación entre la especialidad de medicina del trabajo y medicina preventiva. Una de las cosas más típicas del hospital que yo os contaba en ese vídeo es que a las dos especialidades, la gente del hospital, antes de la pandemia y tal, bueno, hay gente que nos confundía en pandemia también, nos confunden porque el nombre ya de por sí es muy parecido. Las dos especialidades te están hablando de dos conceptos muy similares, pero es importante, esto sí que es importante porque en un hospital sí que puede tener utilidad que el personal conozca por qué tenemos que existir, mal que les pese, tiene que existir en un hospital el servicio de prevención diferenciado de medicina preventiva. En ese vídeo yo os dije ya, mira que hace años, todavía era residente, cago en la mar, me hizo vieja. En ese vídeo habíamos descrito las cualidades y las capacidades que tiene medicina preventiva, pero es que medicina preventiva se dedica a la salud, a la prevención de problemas de salud en la comunidad, se dedica a los pacientes y tiene cosas que se solapan en contenido con nosotros, tienen pues control epidemiológico, tienen también vacunaciones que son propias, tienen un montón de sistemas de vigilancia epidemiológica que comparten con nosotros, pero nuestra población diana es totalmente diferente. Luego entraremos también en otras de las siguientes cosas que he oído a lo largo de toda mi vida de residente y de adjunta, en otra frase que va muy relacionada con esta, pero es que como existe además un criterio legal por el que tiene que haber un servicio de prevención en sitios como los hospitales, por el tipo de riesgos laborales que allí existen, es obligatorio que este servicio exista, mal que os pese. Hay personas que pues lo pasaron muy mal en aquellos años, yo lo entiendo, y siempre parecía pues, que éramos la Gestapo, éramos lo peor de lo peor, pero esto sirvió para que mucha gente supiera que estas eran sus funciones. Yo creo que de todo lo malo que pasó se pudo sacar la enseñanza de que por lo menos la mayor parte de la gente dejó de confundirnos con preventiva gracias a que se dieron cuenta de que los trabajadores a quien tenían que acudir era al servicio de prevención. De todas maneras, os digo, también es importante que día a día, en las especialidades que son como la mía o como preventiva, día a día ellos también escuchan cosas y esto pues se untan bien así de resbalina y se relacionan con la gente pues con que todo les resbale, ¿vale? Porque este al fin y al cabo es el mejor consejo para las 10 cosas que yo he escuchado, pues al final con los años aprendes a que todo te afecte menos y a que no te sientas ni mucho menos ofendida, porque tened en cuenta que aunque la especialidad es una parte muy importante de un médico, y tú te defines en tanto en cuanto eres médico y eres especialista, para muchas personas esto es la vertiente más importante de su especialidad. Y yo, a mí no me gusta este planteamiento de vida porque yo considero que las personas son mucho más que su trabajo y son mucho más que su profesión. En eso es uno de los aspectos que además potenciamos mucho cuando trabajamos el síndrome de burnout, recalcar que la persona no se puede definir a sí misma en tanto en cuanto su trabajo. Pero en el caso de las especialidades, si estos comentarios, ya de paso aprovecho para decir, si estos comentarios te los están diciendo cuando eres R1, el nivel de afectación, hay gente que le resbala todo, ¿vale? Pero es que podría llegar a ser tan alto el nivel de afectación y de tomárselo como algo personal que puede conllevar a, pues es una crisis de identidad y una crisis de abandono de qué estoy haciendo con mi vida, de me habré equivocado de verdad, habré desperdiciado mi número, habré hecho algo mal, me tendré que ir de aquí porque nadie me respeta. Todo esto lo vamos a ver enseguida. 4. Esta es un San Benito que llevo desde hace mucho tiempo y fíjate qué bonita es este comentario. Este comentario es precioso. Oye, Paula, ¿y te has planteado repetir el 1000? Porque con lo que vas a hacer, pues tendrás que repetirlo. Mira, esta frase me llama mucho la atención, y además yo les daba una contestación que los dejaba temblando. Repetir el 1000, ya os lo he dicho antes, es una cosa muy personal, es un tema que solo cada persona sabe sus tiempos, sabe si realmente le merece la pena, sabe si realmente quiere apostar a su caballo ganador o quedarse como está. Yo les respondía lo siguiente, yo no sé si será de utilidad, yo no soy psicóloga, pero me gusta pensar y elaborar mis pensamientos de acuerdo con lo poco que sé de psicología, y mi mejor respuesta hacia todo esto fue la siguiente. Claro que me he planteado repetir el 1000 porque ahí fuera hay un montón de especialidades que a mí me encantan y el problema que tengo es que me gustan tantas que no soy capaz de elegir, pero claro que tengo la mente abierta, y esto es verdad, claro que tengo la mente abierta a repetir el 1000, es que me encantaría volver a vivir otra vez esa sensación de estar dentro de un hospital, de ser otra vez súper joven y aprender cosas nuevas, es que tú sabes lo que yo disfruto aprendiendo cosas nuevas y enfrentándome a todo nuevo otra vez, es que me encanta, pero claro, esta respuesta les ha dejado un poco descolocados porque no eran lo que esperaban verme ahí afectada y mal y diciendo, ¿dónde me he metido? Tal, pues claro que lo voy a repetir, tía, no empieces.
Yo creo que esta contestación ya dice mucho más del planteamiento con el que tú vas por la vida. Y yo te animo de verdad que si es tu deseo de verdad repetir el MIR, adelante, es un examen que está abierto siempre. Claro que te lo vas a tener que preparar y claro que vas a tener que meditar mucho cuánto tiempo le vas a dedicar a eso, pero es que el conocimiento médico es tan apasionante que cómo no te voy a inclinar a que luches por tus sueños, cómo no, si es que a lo mejor resulta que lo que buscas es lo que te ha llamado toda tu vida, es que claro que te voy a animar y claro que a mí también me puede pasar, tendré que verlo, pero yo les respondía a esto y a mí me servía para darme cuenta también de mí misma y de mis preferencias y de mis valores. Y esto yo creo que al final es una frase que a mí, pensando que era un comentario despectivo, al final a mí me enseñó mucho más a elaborar mi pensamiento y empezar a relacionarme mejor con este tipo de cosas que te dicen. La quinta cosa, súper hiper repetida, es que lo nuestro no es medicina de verdad. Bueno, esta es súper graciosa porque yo no sé exactamente lo que la gente entiende por medicina de verdad o medicina de mentira. Que no, que, con esta frase acompañaban la coletilla de es que no entiendo por qué forma parte del MIR. Esta te la dicen otros compañeros residentes, ¿eh? Esta en algunos sitios he sido consciente de que los residentes opinan esto. Bueno, vamos a poner por caso el caso de medicina legal y forense, porque quiero traer al caso medicina legal y forense. Medicina legal y forense durante mucho tiempo no ha formado parte del MIR, iba totalmente aparte. Y tú sabes que en mi país, al igual que en todos los sitios, hay gente que le hubiera encantado hacer medicina legal y forense, pero no ha tenido la oportunidad porque no estaba disponible y no sabían cómo acercarse a estas plazas, que por cierto las convoca y las convocaba, supongo, en aquel entonces también el Ministerio de Justicia, pero lo hacía pues de higos a brevas, cuando les daba la gana. Y había tanta gente que le hubiera apasionado hacer esto, o sea, ya que tenemos la oportunidad de que forme parte del sistema MIR, ¿por qué no lo vamos a aprovechar? ¿Por qué no vamos a tratar de ser uno más? Y es que yo quiero insistirte mucho en esto. Mira, tú que eres MIR de una especialidad que a lo mejor no se parece en nada a la mía, a lo mejor pues te estás ahora mismo presentando con todos tus coRs, toda la gente de los resis mayores, toda la gente del hospital. ¿Por qué insisto yo tantas veces en que tú, residente, vayas a todas las sesiones? En que tú, residente, participes en todas aquellas cosas que sean propias de la vida del MIR y de la formación transversal del MIR. ¿Por qué soy tan insistente con el tema de que hagáis guardias? ¿Por qué? Pues no es por capricho. Esto yo no te lo estoy diciendo por casualidad. Mira, yo te lo estoy diciendo porque es muy triste, pero existen especialistas, como todo, que la gente que les rodea va besando el suelo que pisan. Y todos conocemos quiénes son esas especialidades, todos sabemos perfectamente. Que vienen los visitadores médicos y tú literalmente podrías escupirles a la cara un día y otro día y otro día, y ellos te seguirían vendiendo los anticoagulantes o las cremas y las pomadas, sí, y el instrumental quirúrgico, sí. Existen médicos que utilizan su especialidad como una elevación de su estatus, de su techo de prestigio, para estar por encima de otros. Y todos conocemos gente, pero insisto mucho, es gente concreta, no es la especialidad entera, es la persona la que está haciendo esto. Pero, ¿qué ocurre con especialidades como la mía? Pues que no podemos permitirnos el lujo, hoy por hoy, no podemos permitirnos el lujo de tener ese tipo de comportamientos. Y por eso insisto mucho en que el residente debe ser una persona enormemente cordial, cortés y educada, porque a nosotros este tipo de actitudes luego se nos pueden echar en cara muy fácilmente. Porque tú ten en cuenta que en esta especialidad, concretamente en la mía, como te tienes que relacionar con todo Dios del hospital, con gente que no es del mundo médico, con gente que no tiene nada que ver contigo, pero cuenta contigo para otras cosas, tu mundo es otro, tu mundo es mucho más grande que el de esa gente y sus pacientes, porque tienen pacientes, pero nuestras relaciones son laborales y son muy amplias, muy, muy amplias. Y nosotros tenemos que estar al lado de todo el mundo, nos guste o no nos guste, porque a veces no nos apetece, porque hay gente que, pues claro, te ha tratado sin respeto, te ha tratado tal, pero hay que estar ahí manteniendo el tipo. Por eso yo insisto tanto en las formas, en la educación, en el cuidado de las relaciones personales, porque eres una figura que puede llegar a tener muchísima importancia en un hospital y allá donde tú estés, porque puedes ser el médico de la empresa y es una figura que al final te van a tener más en cuenta por cómo tú eres y por cómo tú tratas a los demás que por la especialidad y los títulos que tú tengas. Os lo estoy diciendo totalmente en serio. Si es que yo ya, el problema que tengo es que yo ya me he hecho un poco vieja y hay cosas que yo al principio no me las terminaba de creer porque yo pensaba, pero ¿cómo podrá ser la gente tan soberbia a veces? ¿O cómo podrá ser que yo no, que tengo que estar todo el rato pidiendo perdón por existir? Yo pensaba ese tipo de cosas, pero luego con el paso del tiempo te das cuenta de menos mal que conservé la humildad y que no me comporté de una forma soberbia y prepotente, porque imagínate las consecuencias que eso hubiera podido tener. Si conoces a algún médico, sobre todo residentes, que estén pasando por una mala racha, que estén estresados, que estén quemados, que estén teniendo una mala actitud para con los demás,
vamos a intentar entender un poco que son etapas extremadamente vulnerables. Probablemente esas personas lo que les está pasando no les representa y tan solo sea una etapa transitoria, pero yo quiero informarte muy bien de esto, sobre todo si ya eres residente. Me da igual de la especialidad, esto va para todos. Por favor, insisto y nunca insistiré lo bastante. Es muy importante, muy importante, muy importante tratar de caminar con los pies en el suelo y tratar de no subirse a la parra, porque el problema es que todo esto es muy frágil. Es que un hospital es un entorno muy delicado y muy frágil. Y allí hay personas que, bueno, pues unos tienen envidias de otros, rencillas y todo tipo de historias que no vienen al caso de nada de salud laboral, pero afectan luego mucho a las relaciones entre los compañeros y pueden, si se llevan mal, hacerte la vida imposible, imposible, y que la agenda diaria sea una auténtica tortura por un fallo en las relaciones interpersonales. Lo hablamos con frecuencia en muchos de mis vídeos. Es súper importante mantener, como os digo siempre, el respeto, la cordialidad, la educación y las buenas maneras, pero con todo el mundo, con todo el mundo. Que no me entere yo de que una persona de otra categoría profesional ha tenido queja de comportamientos, porque eso al final, bueno, me estoy poniendo en plan ya, pues la mamá que intenta corregir el comportamiento de sus hijos, y yo por supuesto no creo en la infantilización del residente. Creo que el residente es una persona adulta y sobradamente preparada para afrontar esto y muchas más cosas. No me gusta tener a veces este estilo paternalista de gestión de equipos y de liderazgo, bueno, liderazgo de que yo solamente estoy para dar mis consejos de adjunta vieja, porque una ya estuvo allí y una ya se lo sabe y una ya ha tenido que aguantar muchas personas que a veces solo querían hacer un comentario gracioso, algunas veces solo querían, pues eso, molestar, pero estos comentarios muchas veces dicen más de la persona que los ha dicho que de nosotros mismos, por supuesto. Como se suele decir, lo que dice Juan de Pepe dice más de Juan que de Pepe. Y las seis me duele muchísimo, pero es que a veces se tiene la sensación, y esta puede esconder una parte de verdad. Nunca estáis cuando se os necesita. Bueno, lo primero que quisiera transmitir es que la mayor parte de los servicios de prevención urgencias no tienen. Hay dos situaciones que vosotros conoceréis a lo largo del itinerario MIR que sí son urgentes a nivel de salud laboral, al menos en el ámbito hospitalario. No entro ya en temas de accidentes y mutuas y cosas de estas, pero en salud laboral tradicional de un hospital hay dos situaciones que requieren una tramitación urgente, y hay una de hecho que es más urgente que la otra. Y la mayor urgencia que vosotros vais a tener que afrontar en un hospital es la del accidente biológico. ¿Qué ocurre? Que muchas personas pues se cabrean y dicen que por qué no estamos por la tarde, que no sé qué tal. Son cosas de los hospitales. Son cosas que cuando, claro, ellos tienen la sensación de que cuando tienen un problema, pues no pueden acudir a nosotros exactamente, pero es que ya me consta que hay hospitales donde esto no es así, y si te tiene que tratar medicina interna de urgencias, pues lo siento, pero es que tendrá que ser así mientras no cambien las cosas. Yo creo que en un hospital no pasaría nada por quedarnos a hacer guardias aunque fuera de tarde, y luego si ocurren pinchazos, que ocurren con cierta frecuencia en un hospital porque se hacen procedimientos percutáneos y es lógico que la gente se pinche y tenga accidentes biológicos, hay que actuar urgentemente ahí. Pero esto es un tema que habría que preguntárselo a las gerencias de los hospitales. Oye, mira, ¿por qué no tenéis uno de salud laboral para atender 24 horas aunque fuera localizada? No lo sé, lo que pensarán los gestores de los hospitales. Pero es que esto lo he escuchado un mogollón de veces y me da mucha pena porque, a ver, claro, yo hacía guardias de 24 horas cuando yo era residente, pero de lo mío, si la gente se pinchaba, había que hacer todo el protocolo y entregarlo al día siguiente para poder emprender las siguientes actuaciones y ya iniciar la profilaxis, haber sacado las serologías del paciente fuente, si es que lo conocías. Toda la situación se tenía que regularizar al día siguiente, y yo puedo entender que esta sensación la pueda tener la población del hospital, pero precisamente hay muchos de nosotros que estamos trabajando para que esto no pase y no cunda. Lo mismo digo, me gustaría muchas veces haber podido estar antes cuando han ocurrido situaciones que eran prevenibles y que además se podría haber hecho algo. Siempre, a veces, yo lo digo en mis vídeos, a veces siempre me queda el pozo de ¿y si hubiera podido estar más pendiente de esta persona porque ha estado de baja de larga duración alguien o ha podido tener un problema que si a lo mejor me lo hubiera dicho hubiera podido ayudarla de alguna manera? Siempre me queda ese pozo, pero volvemos a lo mismo, es que es otra de esas situaciones en las que se tiene que dar a conocer qué es lo que hacemos y hasta dónde podemos llegar, porque si la gente no lo conoce, al final no van a contar contigo para nada. La otra situación de urgencias, de la que al principio os había hablado, que había dos situaciones de urgencias en salud laboral, clásica. Hay más, pero la otra clásica es la de la gestión del riesgo en el embarazo y la lactancia. Adaptar el puesto y responder a la solicitud de adaptación de puesto de la trabajadora que declara su estado de embarazo, porque requiere una retirada precoz de ciertos riesgos laborales pues lo antes posible, nada más que tú te enteres de que la trabajadora está embarazada y llega el informe. Pues en esa tenemos un margen legal de 72 horas para poder actuar. ¿Que debería ser antes? Pues yo ahí ya no entro. Yo intento, cuando me ocurre a mí, pues yo intento gestionarlo siempre pues tan pronto como me entero y que salga, pues en 20 minutos ya tengo que tener hecho el informe.
El plazo legal existe, pero yo intento darme prisa. Ya sabéis que a mí, por mi naturaleza de haber procrastinado mucho en esta vida, pues tengo que ser muy, muy, muy rigurosa con hacer las cosas cuanto antes mejor, porque si lo dejas para luego, al final se te acumula todo. Y en el mundo médico es muy importante no procrastinar porque nuestras agendas se tornan imposibles. Mirad, va a ser siempre muy complicado que la gente que ha tenido ya una mala experiencia relacionada con su trabajo, sobre todo en un hospital, pues esas típicas cosas que siempre dice la gente ahí mientras está fumando en las escaleras y tal, es que nunca vienen porque tal, porque no sé qué, porque no somos importantes. Claro, a ver, es que estas cosas las hemos oído todos en todas las empresas, en todas partes, los técnicos de prevención también las escuchan todo el tiempo, pero precisamente yo trato de digerir este pensamiento que tiene la gente y tratar siempre, 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 siempre que a mí me han intentado pedir ayuda, he intentado responder a la mayor brevedad posible y para no dejar a nadie fuera, porque yo me tomo mi trabajo muy en serio y trato de que las cosas que son urgentes sean lo más rápidamente resueltas. Yo sé que, bueno, pues esto habrá que verlo, esto es un tema que socialmente siempre van a pasar cosas en un entorno hospitalario, yo ya lo sé, yo sé que esto a los residentes les puede afectar muchísimo, porque al final se llevan la idea de que la gente los va a despreciar ya desde que son residentes, porque tienen ya de por sí ese estatus de que no es un compañero cualquiera, pero bueno, vamos a hablar justo ahora sobre esto. La número 7. No quiero ir al reconocimiento porque me sacáis cosas. A ver, esta es un clásico del residente, pero es que del adjunto la escucho yo todos los días. Hay muchas personas que tienen mucha ansiedad cuando se les intenta reclutar o llamar para que hagan un reconocimiento médico, aunque ya lo hayan hecho muchas veces en su vida. Y es que está demostrado por la psicología que simplemente el hecho de tener que personarte, sobre todo cuando es por un imperativo externo, cuando es por una obligación legal, la gente que se tiene que presentar a un reconocimiento médico para una profesión, como nos ocurre a los residentes, pues normalmente si tiene problemas de salud que son importantes, pueden tomar dos dinámicas. Pueden tomar la dinámica de que harto estoy de médicos, ya no quiero hacer más, pues si puedo no me presento, para que no me saquen más cosas de las que ya tengo. Por otro lado, hay otro perfil de personas que sí que desean que tú les veas porque aprecian que el acto médico es para tu beneficio y para saber cosas que te puedan a ti ayudar o favorecer a que tu salud no se vaya al traste por ocasión de tu trabajo, ¿vale? Pero esto es dentro del plano teórico. ¿Qué puede ocurrir? Pues cuando viene la gente obligada, porque al final estos comentarios te los suele decir pues gente que viene voluntaria, gente que podría venir o podría no venir y que mucha gente de hecho decide no voy a ir porque me sacan cosas. Pues es que vamos a ver, es que quizás lo más hermoso de mi especialidad es sacar cosas cuando tú no te has notado nada. Cuando tú no te has notado nada. Si es que esto es de lo poco guay que te puede pasar en el día a día, de lo poco útil para la sociedad que a lo mejor podemos aportar, porque aportamos cosas útiles, pero yo considero personalmente que esto es lo más útil que podemos aportar, porque si yo te encuentro que tú tienes un problema en tu sangre, si me encuentro que tienes unos triglicéridos de 400 o que tienes, bueno, habrá que repetir analítica, pero si tienes una anemia de 7 de hemoglobina o una pancitopenia o tienes las transaminasas por las nubes y tú no sabías que tenías este tipo de cosas o una glucosa de 268, como me pasó una vez con gente de un reconocimiento casual, pues si yo no estoy ahí viendo esto, tenerlo tú lo vas a tener, pero nadie lo verá o quizás te lo vean cuando ya sea demasiado tarde. Pasa lo mismo con todas las cosas que os dije en el vídeo de las 10 cosas buenas y las 10 cosas malas. Pues hay cosas que son enormemente negativas cuando te las encuentras y afortunadamente ya os dije que pasaba poco. Pero a mí me gusta insistir en que el reconocimiento médico tiene una base que es pues las pruebas objetivables, vamos a decir, pues las analíticas, la audiometría, el control visión, el electro, todas estas pruebas que se hacen. Pero tiene una parte que no la tienen el resto de los actos o entrevistas clínicas, que es el contexto sociolaboral. Porque pocas veces os vais a encontrar con especialistas que os pregunten directamente cómo es un día de vuestra vida trabajando, cómo es el día a día de una persona que está en tu piel, qué es lo que tú haces, porque tú como médico de trabajo te puedes fijar en qué procedimientos o qué cosas pueden estar pasándole a esa persona para haber alterado tanto su salud. Y esto, para muchas personas, el único riesgo real al que se están enfrentando es de índole psicosocial. Y ya te digo yo que lo mejor que tú puedes hacer es poner todo tu ojo y toda tu atención en todas aquellas cosas que de hecho no se puedan ver. Porque con las pruebas analíticas y las pruebas que os he dicho se pueden encontrar muchísimas alteraciones de salud y es súper útil y la gente lo agradece. Pero cuando tú estás identificando algo precozmente que a la persona la podría llevar a una situación de un acoso gravísimo o de un síndrome de burnout muy grave ya, si tú eres capaz de verlo con tu ojo clínico a nivel precoz, te aseguro que es mucho más valioso que si la persona no se hubiese cruzado en tu camino. Esto es un tema muy polémico, todos los años tenemos siempre pues eso, la polémica de
es que qué cosa más pesada, tener que desplazarme para allá, que no sé qué, y te encuentras con gente que deliberadamente pues no quiere ir, no quiere hacerlo. Luego tengo gente que viene obligatoria, claro, como en todas las empresas hay siempre grupos profesionales que tienen obligación de vigilancia de la salud y esos lo llevan con otra filosofía. De esos hablaremos en otros vídeos posteriores porque normalmente son estas las personas con las que más relación, tanto laboral como extralaboral, al final vais a poder tener porque les vais a ver muchísimo más que a los que solo vienen una vez en la vida y luego ya nunca más. Pero es normal encontraros con que muchas personas están a la defensiva, sobre todo cuando se sienten sanas, están a la defensiva de que alguien les encuentre cosas, porque además, de hecho, tienen muchísimo miedo a posibles represalias. Y esto enlaza directamente con un problema que no lo hemos hablado mucho en los vídeos, lo he pasado mucho por encima, pero tienes que aprender a relacionarte mucho con la mentira de las personas. Y esta es una parte de lo menos bonito que hay en mi especialidad, porque la gente, si bien es verdad que en otras vertientes de la medicina ves mucha más simulación, por ejemplo, pues en los tribunales de valoración de incapacidades, todo esto, pues allí impera la simulación. Simulación, si no lo sabes, es fingir o exagerar algo que tú ya tengas para que te concedan una bonificación que puede ser pues a nivel del baremo de discapacidad o bien a nivel de las incapacidades permanentes, las del tribunal. En estos entornos se presta mucho a que ocurran estas cosas, pero con nosotros suele pasar más bien lo contrario. Ocurre más lo que llamamos la disimulación, es decir, yo tengo un problema de salud, pero me las ingenio y hago todo lo posible para que mi problema de salud no se note, no pase desapercibido, que pase desapercibido y que no tenga ninguna repercusión a nivel de mi aptitud laboral, porque de este problema de salud depende que yo pueda ganar X dinero o hacer X turnos que a mí me reporten dinero. Nos ha pasado así de veces con gente con enfermedades graves, muy graves algunas. Debuts diabéticos, he tenido casos de esclerosis múltiple que por todos los medios, por favor, no se lo digas a nadie. Me ha pasado con fibrilación auricular, de encontrármela yo en mi cara y que la persona te ruega de rodillas en el suelo que por favor, déjame seguir trabajando porque tengo que alimentar a mis hijos. Cuando pasa esto es muy duro. Esto es muy duro y las otras especialidades a lo mejor no se lo van a encontrar porque, claro, yo tengo que emitir un dictamen de apto, no apto, apto con limitaciones y todas esas cosas. Eso sí lo hemos hablado en vídeos, pero cuando te pasa esto, de verdad que tienes un brete y un aprieto muy gordo. Y yo entiendo que a estas personas les haga especial daño cuando tú encuentras una alteración, pero generalmente se puede llegar a soluciones intermedias y con esto termino esta pregunta. Podemos tratar de hacer muchas cosas antes de conceder un no apto. De este tema habría para hablar 20 vídeos, pero quiero que tengas presente que en esta especialidad estamos más que acostumbrados a relacionarnos con la mentira de las personas y sobre todo a ver cosas que la gente quiera escondernos deliberadamente, porque se les va la vida en ello y hay que tener especial delicadeza con esto, porque hay problemas de salud que si no se hace nada o tú no hablas seriamente con esa persona, la persona corre peligro su vida. La número 8. Vosotros solo estáis aquí porque la empresa tiene obligación de teneros. Esta se conecta con varias de las anteriores que hemos dicho, sobre todo la que tenía que ver con preventiva y prevención. Y esta frase, pues, ¿qué comentario queréis que os diga? Es que yo no sé si esto será muy acertado o muy desacertado, pero es que es cierto, es que, vamos a ver, tiene que haber servicio de prevención en la mayoría de las empresas de nuestro entorno. De hecho, están obligadas a tener evaluados los riesgos laborales. El mundo de los autónomos en este sentido va totalmente aparte porque, bueno, pues ellos tienen otra serie de particularidades, pero yo en mis vídeos suelo hablar mucho más del trabajo por cuenta ajena, que es con el que más familiarizada estoy. Pero es que lo cierto es que los riesgos laborales legalmente tienen que ser evaluados. Lo que yo ya no entro es qué modalidad de vigilancia de la salud y qué modalidad preventiva es la que la empresa ha decidido tener. Pero por las particularidades de un hospital, pues sí, el entorno de un hospital, como tiene variedad y intensidad, además de riesgos laborales, además algunos muy notorios, porque claro, todo el mundo sabe lo de las radiaciones ionizantes y todo esto, pero es que hay muchos más. Estamos hablando de citostáticos, estamos hablando de agentes biológicos que si tú estás en un laboratorio podrían ser del grupo 3 y del grupo 4. O sea, hay mil cosas. El riesgo químico. Es que es de todo, de todo. Y además con tantos puestos de trabajo, ¿cómo no van a ser necesarias estas figuras de prevención? ¿Cómo no? Porque es que son montones de puestos de trabajo que algunos de ellos son muy conocidos, pero otros son totalmente invisibles y solo los conocemos nosotros. Entonces, pues sí, es cierto, este comentario tiene su sustento en una realidad, es que tenemos que existir porque lo dice la ley. Pero esto es una de las muchas cosas que tienen que existir porque dice la ley. También hay leyes que dicen que tienen que existir pues una ratio de profesionales de medicina de familia en cada población.
también hay criterios legales para que existan pediatras, para que existan según qué cosas, para que exista policía, para que exista personal de limpieza de las calles. Se me ocurren un montón de profesiones que es que de verdad que hay un imperativo legal de que existan veterinarios, inspectores de establecimientos industriales, por ejemplo. El veterinario de un matadero también tiene un criterio legal. Inspectores de sanidad también tiene que haber un criterio legal. Hay un montón de profesiones que se sustentan en criterios legales. Bueno, no entramos ya en el territorio de los arquitectos, de los técnicos, de los de obras, de todo el tema relacionado con fomento, todo el tema relacionado con el consejo consultivo, los juristas. O sea, hay un montón de profesiones cuya razón de ser es precisamente un imperativo legal. Entonces, mira, esto nos hace reflexionar sobre realmente qué es más importante, ser necesario porque se es necesario o porque lo dice la ley. Os dejo este pensamiento para otro momento. Número 9. Tristemente esconde una verdad. Vuestra especialidad está muy limitada porque no puede prescribir nada ni apenas hace actos médicos, entonces no entiendo por qué la has elegido. Esto como otra de las que hemos dicho anteriormente. Esta frase esconde una triste verdad. Nuestra especialidad no está destinada en general a ser asistencial y a ser de asistencia terapéutica, porque nosotros, como ya os dije en otro vídeo, en nuestros congresos no hay medicamentos. Ya os diré en un spoiler qué medicamentos están ahí presentes, pero son muy poquitos, ya os podéis imaginar. Nosotros no estamos destinados a prescribir medicamentos ni ningún producto. De hecho, nuestras únicas prescripciones, y es que ni eso, es que pueden llegar a ser EPIs, literalmente. Entonces, nuestras armas terapéuticas son más bien pues, la palabra y la organización. O sea, es un poco pues todo lo que podemos ofrecer a nivel de una maniobra. Es decir, si tú quieres realmente dedicarte a suturar heridas, tendrás que irte claramente al mundo asistencial y desde luego que puedes hacerlo con esta especialidad. Cada vez sois más los que lo estáis haciendo y cada vez me escribe más gente que trabaja en mutuas o que trabaja en guardias de hospital, en trauma y en CIRU y todo esto. Y está bien, porque así nos damos cuenta realmente de que en el fondo también si tú te entrenas en hacer algo, claro que puedes hacerlo y claro que la especialidad te lo puede brindar. Pero la gente por ahí fuera, claro, nos ve haciendo siempre lo mismo, siempre los reconocimientos, y entiendo que nos vean así, pero es que, de hecho, por algo te tienen que conocer. Y a mí, yo ya con los años ya no me parece mal que a mí me conozcan por eso, me parece bien que nos tengan en cuenta para las cosas y me parece bien poder intervenir y hacer terapia también con la palabra, con la propia palabra, como lo haría un psicólogo, como lo haría también un psiquiatra. Y me diréis, claro, Paula, pero el psiquiatra por lo menos receta medicamentos. Sí, eso es verdad. Y a mí también de vez en cuando me gustaría tener cierto margen para poder recetar alguna cosa que sea súper urgente, porque una de las vertientes que a mí más me apasionan de mi especialidad es precisamente hacer botiquín de empresa. Pero lo cierto es que en el día a día prescribir no prescribimos y nuestras acciones son todo lo contrario a la terapéutica, es más bien la preventiva, es precisamente para que la gente no se tenga que llevar fármacos o los menos posibles. Entonces yo me relaciono con los medicamentos de una manera diferente a como se puede relacionar un médico de familia. Pero sí, tengo colegas que prescriben cosas y que tratan enfermedades ellos mismos porque son ellos la figura que está contratada para ser el médico de toda la empresa y que aparte de la vigilancia de la salud encima hace otras cosas. Esto también soy yo tan insistente con que aprovechéis la etapa del MIR, porque en la etapa del MIR vais a poder hacer muchísimas de esas cosas. Oye, algunos de vosotros me habéis dicho que no les gusta poner escayolas, ni coser, ni nada de esto, que las suturas no son lo suyo, que las guardias de interna no, que eso es una mierda, que no sé qué. Vale, yo no voy a entrar a esas valoraciones, cada uno tiene sus gustos, pero es que así puedes tú darte cuenta de qué es lo que te gusta y cuanto más sepas hacer, mejor. Y ya termino. Voy a terminar con la número 10 y la número 10 en el fondo es un compendio de todas las demás y viene a decir algo así como esto. Yo no podría estar en tu posición porque no puedo soportar que mis pacientes sean mis colegas del trabajo. ¿No? Sí, esta frase me ha llamado siempre mucho la atención porque también es una gran verdad. Nosotros no tenemos pacientes porque en teoría los nuestros no están enfermos, los nuestros en teoría son población sana porque tú les ves en tanto en cuanto están aptos, están trabajando. Si están enfermos, se presupone que estarán en incapacidad temporal y tú no los ves. Tú no los ves, ya son ajenos al mundo laboral por un tiempo, vamos a decir. Entonces, ¿qué pasa? Que en un mundo como es una empresa grande, y el hospital es una empresa grande muy particular, como lo son otras muchas, pero si eres residente y me estás escuchando, intuyo que trabajarás en un hospital o en un centro sanitario de similares características y son empresas con unas peculiaridades muy importantes y donde cuando estás en una posición como la mía, pues claro, conoces a mucha gente y lo peor de todo, ¿sabes lo que es? Que todo el mundo te conoce por el nombre, pero nadie sabe nada de ti, nadie sabe quién eres, porque te conocen como, no, es que es la médico de aquí, bien, vale, la médico, pero luego poca gente realmente sabe quién eres, porque como os digo, cuando estás tú solo en un sitio así, que me consta que cuando sois residentes solos no estáis, ya sé que no estáis solos, la unidad docente generalmente tiene residentes de todos los años, generalmente, y tiene varios adjuntos, no uno solo. Entonces, yo sé que ese sentimiento de soledad, siendo residente, lo vamos a quitar del panorama porque soledad no vais a pasar, ni siquiera aunque seáis el único residente. Si tú no tienes coR de lo tuyo, a mí no me parece que con eso vayas a pasar soledad,
porque siempre vas a tener grupo, vas a tener amigos, vas a tener gente. Lo que pasa es que en esta especialidad hay que saber, como siempre os digo, hay que saber llevar este vestido con elegancia y con clase. Y hay que saber, hay que procurar que prevalezca sobre todo la neutralidad y no tratar de poner a un colectivo frente al otro por el hecho de que sea el tuyo. Me explico. Muchas veces, como nosotros somos médicos, barremos para casa y lógicamente todo lo que afecta a la profesión médica nos duele muchísimo más. Pues claro, cuando la huelga es de los médicos, pues nosotros muchas veces hacemos nuestra también esa causa y me consta que es así y que esto es una cosa así, porque al fin y al cabo pues también somos médicos y nos preocupamos por nuestras condiciones. Pero recuerda que también en tu representación existen otras categorías que están muy cerca de ti y que también te necesitan igual. También te necesitan igual. Enfermería te necesita. TCAE te necesita, celadores te necesitan, pinches de cocina te necesita administrativos, te necesita todos los técnicos de laboratorio de rayos y de todo lo que os podáis imaginar. Un montón de categorías profesionales en esa gran familia que es el hospital y tú tienes que estar disponible para todos. Y como son tantos miles de personas en general, porque suelen ser grandes hospitales, pues claro, tú dirás, ay Paula, pero ¿qué voy a hacer si tengo que ser cordial con 4.000, 5.000, 7.000 personas? Pues bueno, pues como todo, cuando tú tienes que vivir de tu imagen, ¿qué haces? Pues tratar a todo el mundo como si fuesen pues dignos del máximo respeto posible, porque es que en mi especialidad la imagen es súper importante, súper importante, es que nos guste o no nos guste, tienen que saber que tú estás ahí y tienes que demostrar que eres uno más constantemente. Esto lo he dicho con lo que os dije del cardiólogo que podría escupir a la cara del visitador médico. Bueno, esto es un caso exagerado, evidentemente, esta historia nunca ha pasado de verdad, es solo una hipérbole nada más, pero recuerda que es que hay especialidades que no podemos estar en el pedestal de los dioses de entrada. Y de hecho, aunque mañana fuese la especialidad más elegida, más prestigiosa del mundo, a mí no me gustaría subirme a ningún pedestal porque considero que la medicina no es un pedestal. La medicina tiene que estar donde está la gente. Y la gente no está en los cielos, así porque sí. La gente está en sitios donde sufren y donde tienen exactamente los mismos problemas y las mismas necesidades que tú. Y tú como residente te vas a ver muchas veces, en ocasiones, buscando una respuesta a cosas que te pasan, a pensamientos que tienen, a espirales de pensamiento negativo que te han venido. Y los mismos problemas laborales que tienen otras categorías profesionales, yo muchas veces los he visto identificados en los míos. Hay gente que tiene trabajos que les estaban suponiendo un problema de conciliación familiar y te das cuenta de que en la medicina estaban muchos de ellos, de los que tenían problemas de verdad de conciliación familiar. Es que, como siempre os digo, no hay ninguna especialidad que a mí me parezca que es perfecta porque yo no creo en la perfección de las cosas. Creo que a cada uno tiene que probar y ver qué es lo que le puede gustar, porque a veces lo que te gusta tú no lo conoces cuando eres R1. ¿Qué vas a saber cuando eres R1? Pues te lo has imaginado. Si es tu primera especialidad, a lo mejor solo te lo has imaginado a través de otras personas, pero tú tienes que probarlo en carne propia. Y de verdad que yo os animo a que viváis esta aventura porque es maravillosa. Son unos años de vida que lo dicen siempre todos los adjuntos mayores, todos los residentes mayores también, adjuntos jóvenes. Es que son unos años inolvidables. A mí, desde luego, me encantaría volverlos a vivir otra vez, simplemente para poder aprovecharlos mejor. Y bueno, estos son, en resumen, las 10 cosas más sórdidas, más desconcertantes, algunas más desagradables, otras nos han dado mucho que pensar, pero en todas ellas hemos aprendido algo, hemos tenido una reacción que a veces no es la que la persona que dijo estas palabras se esperaba. Y es que en ocasiones hay que saber mantener el tipo y ser habilidoso y ser tolerante, sobre todo porque muchas veces existe gente que quiere hacer el mal, pero en general lo que han traducido la mayor parte de estos comentarios, lo primero era una profunda ignorancia y de no querer saber, además, que es peor es no querer saber a no saber, ¿no? Pero lo que nos ha enseñado escuchar este tipo de comentarios es a darnos cuenta de que realmente la mayoría de nuestros defectos y de nuestros fallos están precisamente en el hecho de que no se nos conozca y de que al final tampoco yo cada vez tengo más, cada vez tengo más colegas que se están animando a hacer contenido en las redes sociales, pero como podréis comprender, lógicamente, yo estos vídeos a LinkedIn no los puedo subir porque es un contenido demasiado personal y particular como para que me estén allí mirando todas las empresas, porque me consta que, a ver, es que a mí me sigue muchísima gente que viene directamente de las empresas para interesarse por perfiles de estos, porque ya te digo yo que las empresas van buscando médico del trabajo porque ya os digo siempre que lo necesitan. Y con todas las jubilaciones que está habiendo ahora, pues con más razón. Entonces yo encuentro aquí un lugar donde puedo expresar con cierto grado de respeto y cierto grado de libertad estas ideas y comparto muchas veces estos pensamientos con un montón de especialidades. No os lo podéis imaginar la cantidad de especialidades con las que he compartido durante todos estos 9 años este tipo de pensamientos y este tipo de opiniones.
Y me consta de verdad que seguirán produciéndose, como siempre, pues hay especialidades que tienen lovers, especialidades que tienen haters, pero si en algún momento tú percibes, y ya con esto voy a concluir, si tú percibes en algún momento que alguno de estos comentarios te ha afectado demasiado o te ha removido por dentro o está siendo demasiado persistente y se trata ya de una burla o un comentario cruel ahí disfrazado de broma, si es algo así más velado y más que parezca que todo es de risas, pero tú sientes por dentro que en realidad es un desprecio, te animo a que lo trabajemos y tienes a disposición todos mis vídeos en los que hablamos sobre todas las diferentes estrategias y técnicas para poder afrontar mejor estas pequeñas cosas del día a día que luego al final es que tú preguntas por ahí y te hablan de cosas, de trucos, de remedios mágicos, pero para esto magia no tengo, lo siento, pero es que no tengo remedio mágico. Hablaremos sobre muchas cosas más en los próximos vídeos. Espero que este te haya gustado. Si es así, compártelo con tu coR, con tu R mayor, con tu R pequeño, me da igual, con gente que le pueda interesar, adjuntos, lo que sea, gente vieja como yo. Y dale a la campanita, suscríbete, comenta algo para hacerme saber que te ha gustado, que te ha parecido interesante y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho.